hermoso tiempo que estamos compartiendo en familia, en sangre, en familia de fe. Y bueno, ahora vamos a estar pasando a la palabra. Vamos a estar orando por la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, esta reunión, este día que tú nos permites estar aquí en tu casa alabándote. Queremos encomendar, Señor, este momento de la exposición de tu palabra. Oramos por los pastores que van a estar exponiendo tu palabra, Señor. Que pedimos que tu Espíritu Santo le esté guiando en todo momento. Y que también cada uno de nosotros podamos oír, y no solamente oír, sino obedecerle. En el nombre de Jesús. Amén. Y saludamos a los hermanos que están en las redes, a los que nos están viendo y a los que nos verán después cuando se suba este video. Así que los saludamos a todos, deseando que estemos disfrutando de la comunión con el Señor y de la comunión aquí entre los hermanos. Les invito a que abramos la palabra de Dios. Hermoso día para adorarle, para honrarle y para recibir también su palabra, ¿no? En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Bueno, yo el título de este sermón le puse Ser humildes. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice así: yo les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta ahí, ¿nos pueden tomar así? Muchas gracias. El apóstol Pablo es quien escribe la epístola a los Efesios, y mientras que la escribe, él estaba prisionero por causa de Cristo. Como dice el versículo 1, ¿no? Que lo acabamos de leer. Esta carta fue escrita entre los años 60 y 62 aproximadamente después de Cristo. Aquí Pablo le habla a los cristianos de ese tiempo, y vamos a ver un poquito el contexto de esta perícopa que vamos a ver hoy. Pablo les estaba hablando a los miembros de la iglesia en Éfeso, y él le enseña sobre las bendiciones espirituales, le enseña sobre cómo era ser salvo por gracia, le enseña sobre la unidad de los gentiles y judíos, miembros de la iglesia en Éfeso, que ellos estaban unidos en un cuerpo vivo cuya cabeza era Cristo. Y era importante que los cristianos entendieran esto, porque ellos habían nacido de nuevo. Para Pablo era muy importante, ya que ellos vivían en una ciudad que era idólatra, que era pagana, que tenía costumbres propias de ese lugar. Por eso el apóstol Pablo, mientras que les enseña todo esto, él ora por ellos, y lo podemos ver en Efesios capítulo 3, la hermosa oración que hace Pablo por estos hermanos nuestros, por estos cristianos de ese tiempo en la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Lo leemos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa oración que hace Pablo por nuestros hermanos que estaban comenzando a dar sus primeros pasos en el Señor, porque como dijimos anteriormente, ellos habían nacido de nuevo, habían pasado de muerte a vida eterna. Ellos tenían que comenzar a aprender todo lo que ellos eran en Cristo. Pablo les habla de cuál era su posición. Ellos estaban sentados en lugares celestiales. Ellos no eran cualquier cosa, ellos eran hijos de Dios. Necesitaban conocer la palabra de Dios, necesitaban saber quiénes eran en Cristo. Por eso Pablo ora de esta manera, como lo acabamos de leer. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 4, que es el texto que estamos viendo, capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo les comienza a enseñar cómo ellos debían vivir, cómo ellos debían caminar, actuar en su diario vivir, en lo cotidiano. Por eso, Pablo les está escribiendo esta carta a ellos, estando él preso, y les dice, les ruega, como dice ahí el versículo, ¿no? Ellos habían nacido de nuevo, por eso él les ruega que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Cuando dice os ruego, este verbo es el mismo que encontramos en Romanos 12:1, cuando el apóstol Pablo también les ruega, como dice allí en Romanos 12:1, que os ruego, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un ruego que Pablo hace, pero un ruego delicado, del que trata de persuadir con amor. No es una orden, no es un mandato, no es un mandamiento, no es una norma, sino que es un ruego de amor, que les pide por amor, les ruega. Según la Real Academia Española, humildad significa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Eso dice la Real Academia Española. ¿Y qué es ser humilde de acuerdo a la palabra de Dios? Ser humilde es tener el entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, podemos reconocer su soberanía, su magnificencia, que Él es excelso, que Él es soberano, que Él es todo. Podemos reconocer su grandeza, podemos reconocer su amor, su misericordia, podemos reconocer que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Dios, y también podemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, necesitamos arrepentirnos, ir a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados para tener una relación genuina y sincera con nuestro Dios. Volver al comienzo de lo que fuimos creados, perfectos. Y para ser perfectos necesitamos tener una relación con Dios por medio de Cristo. Por eso aquí el apóstol Pablo se encarga con tanto amor y con tanta devoción de poder enseñar a la iglesia de ese tiempo, y nosotros lo podemos tomar para nosotros, porque nosotros también hemos nacido de nuevo, nosotros también nos hemos arrepentido de nuestros pecados y tenemos una nueva vida y tenemos una vida que caminar acá en esta tierra. Humildad es una actitud de nosotros como cristianos que nos debe impulsar siempre a obedecer a Dios, someternos a su voluntad, porque tenemos que hacer que valga la pena este llamado, este llamamiento que Dios nos ha hecho por medio de Cristo. Vivir como es digno de la vocación o el llamamiento que hemos recibido. Esto significa estar al nivel acorde a la posición que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición, queridos hermanos? Estamos sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra posición.
Entonces, que valga la pena el vivir nuestra vida acá en la tierra como verdaderos cristianos, como dignos de ese llamado que Dios nos hizo por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo le estaba transmitiendo, le estaba enseñando a la iglesia en Éfeso. Nosotros vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios, siempre aquí, de un hombre, un ser humano como nosotros, lleno de fallas, de errores, de debilidades, de virtudes y de pecado. Y lo vamos a ver en el Salmos 8. Estamos hablando del rey David. El Salmos 8, capítulo 8, versículo 3 y 4. Le invito a que vamos a ir. Salmo, capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. Él siente y fluye de su vida admiración y gratitud hacia Dios. Pero también vemos en la palabra de Dios que David reconoció cuando él pecó. Él se humilló, él se arrepintió, como dice el Salmo 51, en el versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos un corazón humillado, un corazón rendido, un corazón que reconocía su pecado, reconocía que Dios podía perdonarlo. Pero ahora vamos a ver a nuestro máximo ejemplo de humildad en la palabra de Dios, y es Jesucristo. Y la humildad de Jesús no solo se manifestó en su nacimiento, al nacer en un pesebre, sino a lo largo de toda su vida. Él nos dio ejemplo para que nosotros lo sigamos. Durante su ministerio aquí en la tierra, Él reconoció la fuerza de Dios, la fortaleza que venía de su Padre, cuando dice esto en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Él reconocía que si no era por Dios, porque Él ahí estaba ya como hombre en esta tierra. Por eso Él reconoce que Él no podía hacer nada por sí mismo. Dice esto en Juan 5:30. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos en Filipenses, yo les invito a que vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesús se humilló, hermanos, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Filipenses nos dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo dejó la gloria del Padre y vino en condición de siervo, hecho hombre, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Nosotros aquí en la palabra de Dios tenemos mucho material que nos habla sobre la humildad. Como por ejemplo, les invito a que vayamos a Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Que el Señor nos ayude, hermanos, a siempre mantenernos en humildad, porque allí vamos a ser sabios. ¿Qué es la sabiduría? Dice que es el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor a Dios es el respeto, es la reverencia, es el amor, es el rendir nuestro corazón todo el tiempo para Él. También en Proverbios, capítulo 22, versículo 4, allí en el mismo libro, vemos en Proverbios 22, capítulo 22, versículo 4, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Clarito, no hay mucho para agregar, ¿no?
También podemos ver en la epístola a los Filipenses, aquí también nos habla sobre la humildad. Y les invito a ir a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Una característica de la humildad es reconocer al otro superior a uno mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esta es la actitud, este es lo cotidiano y lo que nosotros tenemos que vivir a diario. Reconocer en ti, hermano o hermana, que eres superior a mí. Esa es una característica de la humildad. Otra característica de la humildad es ser agradecido. Agradecer todo el tiempo por todo lo que Dios nos da, aún por las situaciones difíciles. Ser agradecidos. Otra característica de la humildad es pedir ayuda. Si Jesús pidió ayuda, cuando Él lo necesitó, le pidió a sus discípulos ayuda, no podía, les pidió que oraran, que estuvieran en oración. Nosotros también necesitamos pedir ayuda muchas veces, y nos tenemos el uno al otro, que podemos pedirle: hermano, está orando por mí, estoy pasando esta situación. Esa es una actitud de humildad de parte nuestra, que el Señor Jesús nos dejó su ejemplo. Y nosotros como cristianos tenemos la enseñanza, el consejo aquí en la palabra de Dios, de cómo vivir, de cómo conducirnos, de cómo comportarnos aquí en este mundo. También vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nosotros, como la iglesia de Cristo que somos, vemos aquí en todos estos pasajes que hemos leído cómo debe ser nuestra conducta en nuestro diario vivir. Y volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 2, vemos que dice: con toda humildad, el versículo 2, lo cual quiere decir una actitud no altiva. Con toda humildad es lo opuesto al orgullo. Y Jesús nos enseñó de humildad. Recordemos lo que Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos dejó su ejemplo. Muchos se sienten orgullosos por su raza, por el origen de su país, por sus títulos, por sus logros, por lo económico, por la posición en la que tienen, por el estudio, por el estatus, por la apariencia. Muchos, aún creyentes, se sienten orgullosos por haber sido salvos. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a reconocer en humildad que si no fuera por su amor, por su misericordia, por su gracia, nosotros no merecíamos nada. Nosotros no seríamos nada sin Él. Entonces, con toda humildad reconocemos cada día que todo es por su gracia, por su amor. También el apóstol Pablo sigue diciendo el versículo 2 de Efesios, que es el texto que tomamos en esta mañana, nos habla de mansedumbre, refiriéndonos al versículo 2 de Efesios 4. O sea, amabilidad y benignidad de carácter. Y hubo dos personas en la Biblia que se destacaron por su mansedumbre. En el Antiguo Testamento fue Moisés, y en el Nuevo Testamento nuestro amado Jesucristo. La mansedumbre es una disposición a cumplir la voluntad de Dios, siempre. No importa cuál sea el costo, siempre vamos a estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Consiste en obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Y sigue diciendo el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Paciencia es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse, o la facultad de saber esperar algo cuando se desea mucho. Y esto es un fruto del Espíritu, lo vemos en Gálatas 5:22, así que es nuestro, nosotros lo tenemos, hay que practicarlo, nada más, ¿sí? También nos dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir? Controlarse a uno mismo en una actitud de amor. Me controlo. Dios nos dio el dominio propio, otro fruto. Y damos gracias a Dios porque no lo podemos hacer solos. Muchas veces no podemos controlar, pero debemos, como verdaderos cristianos, controlar en amor. Dios nos dio a su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos asiste, que nos fortalece. Así que lo podemos, sí podemos, porque tenemos a su Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, queridos hermanos, una pregunta. ¿Seremos capaces de permanecer firmes y andar por los caminos en esta tierra de la manera que agrade a Dios? Comprender quiénes somos en Cristo es la base de este digno caminar. No andamos dignamente para que Él nos ame, sino que andamos dignamente porque Él ya nos ama. Por supuesto que Él nos sigue amando, pero lo hacemos porque Él nos ama primero. Cuando comprendemos entonces realmente qué hizo Dios por nosotros, naturalmente vamos a querer obedecerle y servirle por y con gratitud. Amados hermanos, tenemos un desafío. Hoy, el último día del año 2023, 31 de diciembre del año 2023, y comenzar el año 2024 viviendo una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho. Seamos humildes, seamos mansos, tolerantes, pacientes, los unos con los otros en amor. Que Dios les bendiga y les deseo un feliz año 2024, permaneciendo firmes, animándonos los unos a los otros a amar más a Dios, a servirle con todo nuestro corazón, a ser verdaderos cristianos y que valga la pena ese llamado que hemos recibido de Dios. Vivamos como Dios merece ser honrado, ser adorado, ser amado. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me diste de compartir tu palabra con mis amados hermanos presentes y por las redes. Señor, ayúdame y ayúdanos a ser humildes, a tomar tu ejemplo cada día de nuestra vida, a ser hacedores de esta tu palabra que hemos escuchado hoy, a vivirla este último día y los 365 días del año que vendrán en el 2024. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos saludamos en la paz del Señor, agradecidos a Dios por este hermoso día, este hermoso tiempo. Saludamos a los hermanos que están en la red.